educación significa precisamente más cultura y más arte. Muy buenos días y bienvenidos al Sábado del Libro Virtual, que con el auspicio del Instituto Cubano del Libro y el Ministerio de Cultura presenta la editorial Nuevo Milenio y su sello editorial de Ciencias Sociales. En la mañana de hoy traemos una propuesta del libro Papel Prensa, el grupo de tareas del escritor uruguayo radicado en Argentina, Víctor Hugo Morales. Y a propósito, producto de que el autor no ha podido estar con nosotros por las cuestiones que todos conocemos de la pandemia, él ha enviado un mensaje que ponemos a disposición de nuestro público. Amigos de Cuba, qué gusto me da saludarlos para presentarles mi libro Papel Prensa. Muchas gracias a la editorial Nuevo Milenio, a María de los Ángeles Navarro y a toda la gente de Nuevo Milenio. También al Instituto Cubano del Libro, que en alguna ocasión me ha invitado para presentar algunos de mis libros en La Habana. Y por supuesto a toda Cuba, siempre una referencia de enorme gravitación en nuestra vida política, siempre en nuestro corazón. Para nuestra generación, Cuba es una referencia ineludible cuando hablamos de los sueños de un mundo que sea un poco más justo, más equitativo, más igualitario. Así que me dará enorme placer estar allí presentando el libro en el futuro cuando salgamos de esta historia tan triste de la pandemia. Papel Prensa es un libro que cuenta la historia de una editorial que se fue quedando con todo gracias a su relación con la dictadura en los años 70. Papel Prensa era la fábrica de papel que proveía de papel a todos los diarios del país. Al quedarse con esa fábrica, el grupo Clarín consiguió dominar a todos los medios escritos y luego a los orales y a los televisivos, y se fue quedando con todo, canales de televisión, radio, domina la internet a través de Fibertel, domina la televisión por cable, desde Cablevisión, la telefonía fija, la telefonía móvil, a través de Telecom, es decir, se fue quedando con todo. Y Papel Prensa cuenta cómo empezó esa historia. Es algo que tiene que ver con lo jurídico, lo político, también con lo policial, porque contamos allí la entrañable y tristísima relación que se dio entre los dueños de Clarín y la dictadura del 76 para quedarse con todo y hoy día ser los causantes de una democracia opaca y débil como la que se tiene en la Argentina. Ojalá que pueda estar prontamente por allí para presentarles el libro. Hasta entonces, y muchas gracias, Cuba. Bien, muchísimas gracias a Víctor Hugo Morales por este mensaje. Realmente vamos a tener la oportunidad de tenerlo acá en otro momento cuando las condiciones lo permitan. Ahora voy a presentar a nuestro invitado, que es Ricardo Ronquillo Bello, presidente nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, a quien doy la bienvenida y agradezco su presencia para la presentación del libro Papel Prensa, el grupo de tareas. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy agradecido de que la editorial Ciencias Sociales nos haya invitado a presentar este texto de Víctor Hugo Morales, que es para nosotros un referente del periodismo continental, del periodismo de izquierda, y por lo tanto es un gran placer haber leído este texto y compartir con los que nos vean por estos canales la importancia de este texto, que yo estaba tratando de encontrar una forma de calificar el valor de este texto ahora mismo, en estas circunstancias que está viviendo Cuba y en estas circunstancias que está viviendo la especie humana, está viviendo la humanidad. Y a mí se me ocurría hacer una comparación, una especie de metáfora, con aquel partido que describía Víctor Hugo Morales en el año 86, mientras se enfrentaban Argentina e Inglaterra, en aquel partido en medio de la guerra de las Malvinas, y Maradona da aquel golazo tremendo que con tanta gracia describió Víctor Hugo Morales narrando aquel partido. Y a mí se me ocurre pensar que este libro es como un gran golazo, y pensando en la forma en que Víctor catalogó a Maradona, en aquel momento diría que es también como una especie de barrilete cósmico contra todas las dictaduras. Porque a veces pensamos que la dictadura
es solamente ese espacio de tiempo donde los militares invaden el poder y lo usurpan, y después un día se van y se terminó la dictadura. Y si algo uno descubre leyendo este libro de Víctor Hugo Morales es que la dictadura no termina cuando se van los militares, o sea, que es el gran drama de Argentina y de otros pueblos latinoamericanos, incluyendo el pueblo cubano, o sea, exacto, en el sentido de que la dictadura a veces no se expresa de la misma manera, y cómo lograr que la humanidad tenga la capacidad de descubrir ese otro tipo de dictadura más sigilosa, más silenciosa, más vulgar, que a veces está ahí frente a nosotros y no nos damos cuenta. Y este libro nos permite descubrir eso. Pero este es un libro que, como bien explicaba Víctor, se hace en el año 2017. Ya habían pasado varios años de la dictadura militar en Argentina. Y es una denuncia, yo diría, tremenda de cómo funcionó aquella dictadura. O sea, la forma en que se combina el poder de los militares, el poder de los medios, oportunista de los medios, y el poder de los jueces, o sea, el poder judicial, una combinación, una confabulación espantosa. En el año 2010 hay un proceso en contra de Papel Prensa, ¿no? Sí, pero fíjate, curiosamente, aunque Papel Prensa fue llevado a los tribunales, nunca se hace justicia. Por eso, o sea, sí, nunca se le da la razón a Víctor Hugo Morales y a otros que estuvieron denunciando la trama siniestra que terminó en que, tal como explicaba Víctor Hugo Morales, la papelera más importante de Argentina fuera, vamos a decir, secuestrada prácticamente de manos del grupo Gravier, ahora se me olvida un poco el nombre, que lo tengo aquí, de uno de los grupos, vamos a decir, económicos más importantes de Argentina. Y entonces, en una trama muy criminal en la que primero muere el jefe de este grupo en México en un accidente aéreo que todavía no se conoce muy bien qué pasó, pero todo el mundo sospecha que provocaron aquel accidente. Exacto. Y después secuestran a varios de los integrantes de este grupo, a los que estaban relacionados con él, a los que eran los dueños de las acciones, vamos a decir, privadas de Papel Prensa. Los secuestran, a algunos los asesinan, a la esposa del dueño de este grupo, casi en un engaño, la hacen venir a Argentina y después la detienen y la presionan hasta que no le queda más remedio que prácticamente traspasarle la propiedad. La propiedad. ¿Sí? Darle la propiedad de la papelera en una trama también, vamos a decir, mafiosa. Así mismo lo cataloga Víctor Hugo Morales, porque una de las cosas que caracterizó a estas dictaduras que se establecieron en América Latina es esa especie de carácter mafioso de esas dictaduras. O sea, actuaban de una manera realmente criminal, de una manera espantosa, secuestrando, encarcelando, intimidando a decenas y decenas de personas, y así se va, vamos a decir, se va construyendo esta trama criminal que termina, tal como explicaba Víctor Hugo Morales, traspasando la propiedad de esta papelera al Grupo Clarín, y con el traspaso, yo diría, de esa papelera al Grupo Clarín se comienza a construir en Argentina la hegemonía de ese grupo en el sistema de comunicación argentino. O sea, se empieza a construir entonces otra dictadura, que es la dictadura mediática. O sea, se salta de la dictadura militar a la dictadura mediática. O sea, lo que ocurre al ocurrir ese traspaso, al acumular tanto poder este grupo mediático, es que se pone en un Estado por encima del Estado. Exacto. Y las consecuencias de ponerse por encima del Estado las estamos sufriendo ahora. Después las sufrieron, por ejemplo, los gobiernos kirchneristas que vinieron después, el de Néstor Kirchner, el de Cristina Kirchner, que se tuvieron que enfrentar a
al Grupo Clarín, y al enorme poder de influencia que ese grupo ejerce sobre la sociedad argentina, porque tal como explicaba Víctor Hugo Morales, son los dueños de todo el espectro simbólico de ese país. O sea, son los que más de 170 diarios. Efectivamente, son los dueños de todo el espectro, vamos a decir, cultural y simbólico de ese país, y por lo tanto, esa dictadura mediática es la que está condicionando los estados de opinión, está mintiendo, está manipulando, está gestionando un tipo de verdad que conviene a los grandes intereses monopólicos y empresariales de ese país. Y después ya veríamos, ¿no? Por ejemplo, todo el proceso en el cual se pretendió enjuiciar a Cristina Fernández y el papel que desempeñaron estos grupos mediáticos en la, vamos a decir, en la condena pública, el intento de crear un consenso en la sociedad argentina para que se pudiera condenar a Cristina Fernández y a través de Cristina Fernández condenar el kirchnerismo, ¿no? Como un movimiento nacionalista, progresista, de izquierda en América Latina. O sea, este es un libro, yo diría que es un libro tremendo para entender cómo está funcionando en este momento eso que algunos estudiosos de la comunicación llaman la dictadura mediática. O sea, por ahí se han hecho estudios, yo creo que muy interesantes, por ejemplo, de cómo más del 80% de los contenidos que recibe cualquier espectador latinoamericano, sea en prensa escrita, en radio, en televisión, por cable, en el cine, está gestionado por grandes grupos mediáticos que han monopolizado todo el poder y la influencia en América Latina. Por ahí están hechos los estudios. Más del 80% de todos los contenidos que recibe cualquier audiencia latinoamericana están gestionados por estos grupos de poder. Entre lo que está Clarín, pero hay otros. Ahí está Telmex, ahí está O Globo, ahí está el Grupo Prisa en España. O sea, se ha ido tejiendo una maraña, vamos a decir, de corporaciones transnacionales que son los que están generando, vamos a decir, la influencia universal hoy y los estados de opinión. Y manipulando a la opinión pública y generando, por supuesto, reacciones en la ciudadanía que después muchas veces se vuelven contra los procesos progresistas que han tenido lugar en América Latina. Fíjate cómo no hay ninguno de estos, vamos a decir, de estos procesos, vamos a decir, a veces de retroceso político que se han dado en algunos países de América Latina, como puede ser en Brasil, con la pérdida del enjuiciamiento a Lula y a la presidenta Dilma Rousseff, o el caso del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. En el Venezuela. Lo que está ocurriendo ahora en Venezuela o lo que está ocurriendo ahora mismo en Cuba. Pero de ese tema vamos a hablar después. O sea, efectivamente, o sea, estos grandes emporios comunicacionales empezaron a gestarse en ese momento. O sea, aquí comenzó a nacer, vamos a decir, esta semillita siniestra que empezó a crecer en la conformación de estos grupos de poder. Y hoy estamos viviendo la secuela. Hoy estamos viviendo la secuela de eso. Entonces, pero fíjate, este es un libro además muy atractivo por la forma en la que está escrito, no solo por lo que denuncia. Y yo pensando en cómo catalogarlo, a veces decía, bueno, esto es una novela, esto puede ser un testimonio, esto puede ser periodismo de investigación, y a veces también pensé que tal vez la mejor manera de definirlo es como una especie de alegato de una especie de fiscal de un juicio que está por darse, que no ha ocurrido, contra este tipo de maquinarias mediáticas que están dominando el espectro de la información en nuestro continente. Y Víctor Hugo Morales lo hace con una maestría, utilizando, vamos a decir, lo mejor de las técnicas narrativas del periodismo latinoamericano, donde se han desarrollado, vamos a decir, un tipo de periodismo que a veces en Cuba le llamamos literario, y hay cierto debate, vamos a decir, teórico sobre esos temas, y Víctor Hugo Morales lo hace con una maestría extraordinaria. O sea, es un libro muy atractivo
que comienza con el suspenso de cómo se produce una llamada desde Argentina a Nueva York, y en el que comienza a desarrollarse la trama de la muerte del jefe de este grupo, vamos a decir, dueño del papel prensa en Argentina, y después cómo se va desarrollando y cómo participan los distintos actores en el desarrollo de los acontecimientos. Y hay algo muy singular, fíjate, uno puede pensar que es la primera vez que Víctor Hugo Morales aborda este tema, pero lo cierto es que Víctor tiene alrededor de 17 libros publicados, y buena parte de esos libros, alrededor de 6, abordan de alguna manera, vamos a decir, este tema de la comunicación y la forma en que los grupos mediáticos argentinos intervienen en la comunicación de ese país. Y toda esta trampa, incluso hay que decir que el propio Víctor Hugo Morales fue en algún momento demandado por los dueños del grupo Clarín y fue enjuiciado, fue llevado a juicio. Y eso después terminó en un libro que se llama Demanda contra Demanda. Magneto versus Víctor Hugo, un texto de Víctor Hugo Morales que narra cómo se produce, vamos a decir, el intento de el grupo Clarín de llevarlo ante los tribunales, juzgarlo e imponerle una suma millonaria por supuestamente difamar del grupo Clarín. Víctor Hugo tiene además otros textos que también tienen que ver con este mismo tema. Hay uno que para mí también es un libro extraordinario que se llama Mentime que me gusta, que también aborda, vamos a decir, la forma en que actúan, esta forma, vamos a decir, sigilosa y siniestra en que actúan estos grupos de comunicación. Y así tiene otros textos, y todos terminan, por supuesto, en el mismo tema de papel prensa, el grupo de tarea. O sea, es como un periodista que yo creo que está contribuyendo enormemente a develar en el mundo de hoy la forma en que se ha gestado esta dictadura comunicacional planetaria y la forma en que tenemos que denunciarla y enfrentarla. Perfecto. A mí me gustaría, después de esta rica explicación que nos has dado sobre el título, terminar con una cosa, digamos, que me llama la atención. Estamos ante un hecho que ocurrió hace muchos años en un contexto también lejano, ¿no? Quizás la gente, el público puede pensar que esta dictadura en los años 70, bueno, pues ya no nos acordamos, independientemente, no son un tema mediático específicamente todos los días en los medios, ¿no? Pero para nosotros en Cuba, la publicación de este texto, traer a esta historia a la realidad, ¿cómo se puede, en el contexto cubano actual, con todos los hechos, los acontecimientos que han sucedido en estos días, se puede insertar entonces en la realidad cubana? Bueno, yo creo que es perfectamente, yo creo que es lo más oportuno que hayamos podido publicar, o sea, que estemos presentando precisamente este libro ahora mismo. Porque fíjate que lo que está enfrentando Cuba ahora mismo es una operación político-comunicacional. Exactamente. Que se ha gestado entre determinadas empresas en Estados Unidos, financiadas por el gobierno de Estados Unidos, en combinación con las grandes plataformas de redes sociales y las grandes corporaciones mediáticas transnacionales. O sea, aquí hay una articulación malvada entre el gobierno de Estados Unidos, los grupos de derecha en ese país y los dueños de las plataformas de redes sociales y los dueños de las grandes corporaciones mediáticas internacionales. O sea, aquí se ha producido exactamente, algún día podremos escribir un libro parecido a este de Víctor Hugo Morales, en el que estemos develando cómo ocurrió esta articulación para intentar provocar a toda costa un estallido social en Cuba. Así que me parece muy importante que los lectores cubanos tengan la oportunidad de acercarse a este texto que les va a hacer como una disección extraordinaria de cómo
poder descubrir, porque a lo que estamos apostando, yo creo en Cuba, y esto es muy importante, y veo que la editorial también lo está haciendo, es a tratar de formar a un lector inteligente, a un lector crítico, a un lector en capacidad de discernir en medio de esta enorme campaña de manipulación que caracteriza a la llamada era de la posverdad, a cómo enfrentar a esta dictadura mediática transnacional que se asocia con los grandes poderes fácticos internacionales y intentan derrotar a los proyectos emancipadores y de izquierda en el mundo. Entonces, bueno, nos quedaría agradecerte, Ronquillo, la presencia en nuestro sábado del libro para presentar el libro Papel Prensa, el grupo de tareas, un texto que estará disponible próximamente en las librerías de todo el país. Y agradecer entonces a todo nuestro público por seguirnos en las redes sociales de la editorial Nuevo Milenio, el Instituto Cubano del Libro, el canal de YouTube del Ministerio de Cultura y Cuba Literaria. Agradecemos su participación nuevamente y muchas gracias para encontrarnos nuevamente en un sábado del libro virtual. Significa precisamente más cultura y más arte.